Siempre me gusta cuando preparo y escribo el mensaje, encontrar un concepto que englobe todo el mensaje, ¿sí? La última vez me acuerdo que fue el olvido, pero siempre empiezo con algún concepto. A veces es más explícito, a otras veces es más implícito, pero el concepto que les propongo que pensemos un segundo hoy es el de corrosión, ¿sí? O corroer. ¿Qué es corroer? Corroer es destruir progresivamente una cosa penetrando de afuera hacia adentro. Esto es muy común en los metales, ¿sí? Que por distintos agentes climáticos o de exposición, en primer lugar pierden su brillo original, después aparecen algunas marcas, estas marcas van creciendo hasta que dominan toda la superficie. El problema radica en que no solo queda en un problema estético y superficial, sino que mientras transcurre la oxidación, el material se va deteriorando por dentro, al punto de no tener resistencia. La corrosión no es un proceso instantáneo, necesita de tiempo, es un proceso que requiere de tiempo. Ahora, si este proceso de corrosión no se corta, ¿sí?, se corroe todo. Y no les propongo hoy tener una clase de química aplicada a los materiales, sino de Biblia, ¿sí? Pero tengan presente este concepto de corroer, de corrosión, ¿sí? ¿Qué se nos plantea el pasaje de hoy, Jueces 8, que si quieren lo pueden ir buscando? ¿Qué plantea este pasaje? Les planteo el mapa por el que vamos a transitar hoy. En principio, el capítulo 8, el primer punto que vamos a ver es un ejemplo formidable de humildad y buen trato. En segundo lugar, algo pasa, porque ya deja de ser un buen trato. El segundo punto es un trato desigual que termina en venganza. El tercer punto que les propongo que veamos es una demagogia monumental que termina en la corrupción del pueblo. Y por último lugar, el cuarto punto, una falsa humildad, en contraposición al primer punto, que lleva a excesos. Ahora vamos a ver cada uno de estos puntos, pero ¿a qué quiero llegar? Todo esto es un proceso progresivo. Y termina, como siempre termina en Jueces, termina con un pueblo que se olvida de Dios. Y la apostasía vuelve al pueblo de Israel. Ya saben el final, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata el desarrollo. Ahora, hay algo particular en este capítulo 8 de Jueces, y que hay un gran ausente en todo esto. ¿Quién es el gran ausente en el capítulo 8 de Jueces? Es ni más ni menos que Dios, ¿sí? Y cuando Dios no interviene, las cosas se empiezan a complicar. A modo de hipótesis planteamos y juntándolo, aparejándolo con el concepto de corrosión, ¿sí? Cuando más distante se está de Dios, el brillo se pierde, el óxido crece, el óxido domina hasta que termina con que el óxido debilita todo. El óxido puede ser muchísimas cosas, pero nunca es nada bueno, siempre es algo malo, ¿sí? Si no se ve sano, si no se ve saludable, es porque no está sano y es porque no está saludable. Vamos a la historia que nos tiene que guiar Dios en este momento, ¿sí? Y todo comienza, les hago un pantallazo en los que nos quedamos el último jueves, todo comienza con Gedeón en plena persecución de los reyes madianitas luego de la tremenda sorpresa
con la que se despertaron los madianitas, y comienza la persecución. ¿Sí? Ahí, capítulo 7, a partir del versículo 24, si pueden estar revisando, en adelante, se nos habla de esto. ¿Y ahí qué pasa? Gedeón manda a mensajeros a la tribu de Efraín para que los ayude en esta persecución. Los efrateos se suman y capturan, ¿sí? Y aportan 2 capturas significativas de 2 príncipes madianitas. Con la prueba irrefutable de su captura, con las 2 cabezas en mano, se presentan a Gedeón y les plantea, los hijos de Efraín, los hombres de la tribu de Efraín, le plantean a Gedeón un reclamo. Y así es como arranca el capítulo que tenemos que ver hoy, un reclamo de los efrateos a Gedeón. Vamos a buscar Jueces 8 a partir del capítulo 1. Lo voy a leer en Reina Valera contemporánea porque me parece más claro para mí y porque tengo letra más grande. Pero bueno, ustedes síganlo, que no es tanta la diferencia. Dice, la familia de la tribu de Efraín hablaron con Gedeón y duramente le reprocharon. ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a pelear contra Madián? Gedeón le respondió, lo que yo hice no tiene comparación. Si se comparara con lo que hicieron ustedes, lo que aún queda en sus campos es mejor que la cosecha de Abiezer. Dios les entregó a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián, por eso lo que yo hice no es comparable con lo que ustedes hicieron. En cuanto Gedeón dijo esto, el enojo de los efraínitas se aplacó. Una vez que los madianitas estuvieron vencidos, y teniendo esta información y con el diario del lunes, cualquiera es guapo, ¿no? Y se presentaron los hijos de Efraín con esta guapesa. Se presentaron a Gedeón y le reclamaron el por qué no nos llamaste antes. ¿Por qué no nos llamaste antes? En vez de expresarles a Gedeón la gratitud por los riesgos que corrió en representación de todo el pueblo, se ponen en una postura de celos y de arrogancia. Es así que viene nuestro primer punto de la noche, que ya se los mencioné, se los recuerdo. Un ejemplo formidable de humildad y buen trato. Gedeón tenía el pleno derecho de defenderse y de rechazar el reclamo. Sin embargo, en vez de defenderse, Gedeón minimizó sus propios logros y magnificó la captura de los hijos de Efraín. Gedeón lleva a pensar a estas personas en lo que ellos habían logrado y lo que ellos habían aportado y a demostrarles que en la posbatalla ellos habían tenido más resultado que Gedeón, que la tribu de Manasés, de donde era Gedeón, que su familia y que su parentela. Y utiliza la palabra, ustedes lo tienen ahí en la Reina Valera 60, que es rebusco. ¿Qué es el rebusco? Que yo lo leí, miren, acá lo traduce así, lo que aún queda en los campos, eso es el rebusco. La vendimia es la cosecha de la uva en sí misma. Lo que se ve ahí por rebusco se refiere al fruto que queda y que se puede recoger después. En el rebusco, Efraín capturó a 2 líderes madianitas, que es más que lo que había hecho Gedeón en esa faceta de la batalla. Y con esta respuesta, ¿sí?, Gedeón quita la ira que tenían estas personas. Y ustedes recordarán Proverbios 15:1, la buena respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
Gedeón se humilla para evitar un conflicto entre las tribus del pueblo de Dios. Un verdadero ejemplo. 1 Pedro 5:5 dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Seguimos con nuestra lectura, capítulo 8, versículo 4. Dice, entonces Gedeón y sus 300 hombres regresaron y cruzaron el Jordán, y como estaban muy cansados por perseguir a sus enemigos, les dijo a los habitantes de Sucot, yo les ruego que den a mi gente algo de comer, porque están muy cansados. Estamos persiguiendo a Zebaj y a Salmuná, los reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot le respondieron, ¿y acaso ya venciste a Zebaj y a Salmuná para que alimentemos a tu ejército? Gedeón le respondió, aún no, pero cuando el Señor nos los entregue, vendré y trituraré, sí, mi Biblia dice trituraré, los cuerpos de ustedes con espinos y abrojos del desierto. De Sucot, Gedeón fue a Peniel, y allí también pidió comida para su ejército, pero la gente de Peniel le respondió lo mismo que la de Sucot. Gedeón entonces le dijo, cuando regrese victorioso, derribaré esta torre. Zebaj y Salmuná estaban en Cacor, con un ejército como de 15.000 hombres, que eran todos los que habían quedado del numeroso ejército de los pueblos del oriente, pues en esta batalla habían caído 120.000 guerreros. Gedeón y los 300 que siguen esta larga persecución en busca de atrapar a los reyes de Madián, en su camino pasan por 2 ciudades, Sucot y Peniel. Y a las 2 ciudades les hacen el mismo pedido. Gedeón pidió comida para su ejército. El ejército estaba cansado, el ejército estaba hambriento, necesitaban pan y se encontraron con 2 ciudades que estaban en condiciones de brindarle lo que necesitaban. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Ambas ciudades se negaron a darle comida. ¿Por qué? Porque tenían temor de que Gedeón no terminara ganando la batalla en contra de los madianitas. Por eso le preguntan, ¿ustedes ya vencieron a los reyes de Madián? Y Gedeón le dice, no, todavía no. Y ahí se negaron, ¿sí? Querían estar seguros de aliarse con el ejército victorioso antes de poder ofrecerle comida o de darle lo que necesitaran. Habían visto el paso del ejército de Madián y habían visto que todavía eran un montón, eran 15.000. También vieron la llegada del ejército de Israel y vieron que solo eran 300. Frente a estas circunstancias se negaron. ¿Qué nos demuestran estas 2 ciudades? Estas 2 ciudades de Israel nos demuestran una gran falta de fe. Es así que llegamos al punto número 2, que también se lo mencionó hoy, pero se los recuerdo y ahora lo van a poner un poquito más en contexto. Un trato desigual que termina en venganza. Un trato desigual que termina en venganza. Porque ustedes no se olviden del personaje que estamos hablando acá, es ni más ni menos que Gedeón. Y Gedeón es el campeón mundial de la falta de fe. La historia de Gedeón empezó con su falta de fe. Y ahora vemos a Gedeón que está amenazando ciudades justamente por no tener fe. De ahí que le pusimos un trato desigual. ¿Por qué? ¿Cómo obró Dios frente a la falta de fe de Gedeón?
Bueno, con mucha paciencia, con muchísima paciencia y con misericordia. Ahora, ¿cómo obró Gedeón frente a la falta de fe de Sucot y de Peniel? Con amenazas, ¿sí? ¿Y cómo terminó? Cumpliéndolas, ¿sí? La persecución seguía contra los reyes de Madián. Y seguimos con la lectura. Después volvemos. Versículo 11. Gedeón avanzó por el camino de los que vivían al oriente de Nobaj y de Jogbeá y atacó el campamento cuando el ejército estaba desprevenido. Entonces Sabaj y Salmuná huyeron y Gedeón los persiguió hasta echarles mano. Ante esto su ejército se llenó de espanto. La persecución continuó, Gedeón y su ejército sorprendió a los madianitas, de nuevo, otra vez, y lograron capturar a estos reyes que tienen nombre difícil. Con la captura de los reyes madianitas, Gedeón vuelve a estas dos ciudades a cumplir sus amenazas. Y sigue el versículo 13. Al amanecer, Gedeón regresó de la batalla y capturó a un joven de Sucot, al que le hizo algunas preguntas, y el joven le dio por escrito los nombres de los jefes de los 77 ancianos de Sucot. Y con eso Gedeón se presentó ante los jefes de Sucot y le dijo: aquí tienes a Sabaj y a Salmuná. ¿Se acuerdan que le habían preguntado, vos ya los agarraste? Bueno, ahora se los trajo. Ustedes me preguntaron, ¿ya venciste a Sabaj y a Salmuná para que alimentemos a tu ejército? Eso es una ofensa. Entonces Gedeón tomó espinos y abrojos del desierto y con ellos castigó a los ancianos de Sucot. Además, derribó las torres de Peniel y mató a sus habitantes. Venganza número 1. Torturó a todos los ancianos de Sucot. Consiguió secuestrar a un joven de Sucot, le hizo hacer una lista de todos los ancianos y de todas las personas importantes de Sucot, y con ese listado fue y los torturó, y después de torturar los mató. Venganza número 2. Fue a la otra ciudad, Peniel, derribó la torre con todo lo que había dentro. Pero en este estado de ira de Gedeón, nos vamos a enterar de que Gedeón también iba a llevar a cabo una venganza personal. No es una venganza en nombre del pueblo de Dios, no es una venganza en nombre de Dios, sino que es esa incesante persecución tenía motivos profundamente personales para Gedeón, y se revelan a partir del versículo 18, así que vamos a seguir. Versículo 18, y Sabaj y a Salmuná le preguntó: ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Ellos le respondieron: se parecían a ti. Cada uno de ellos parecía ser hijo de un rey. Y Gedeón le dijo, eran, con signo de exclamación, eran mis hermanos, hijos de mi propia madre. El Señor me es testigo de que si los hubieras dejado vivir, yo les hubiera perdonado la vida a ustedes. Seguimos. A Jeter, su primogénito, le dijo, levántate y mátalos, pero el joven, aún de corta edad, tuvo miedo y no desenvainó su espada. Entonces Sabaj y Salmuná le dijeron a Gedeón, pues mátanos tú, ya que eres tan valiente. Y Gedeón se levantó y mató a Sabaj y a Salmuná y se adueñó de los adornos de las lunetas que prendían en el cuello de sus camellos. Había un motivo oculto en todo esto. Gedeón sabía, ¿sí? Y Gedeón estaba planeando la venganza de la muerte de sus hermanos. Y ahí llegó la venganza número 3, una venganza distinta a las otras. Esta era personal, ¿sí? Matar a los reyes de Madián porque ellos habían matado a sus hermanos. Y el objetivo se cumplió. Primero mandó a su hijo a
al primogénito a que lo matara, él no se animó. Estos dos reyes como lo pincharon un poquito a Gedeón, a que no te animás vos, y Gedeón no tenía problema, se animó y los mató. Objetivo cumplido. Vemos a Gedeón con el aspecto de un rey que comienza a comportarse con la prepotencia de un rey, anteponiendo los intereses de su familia a los de la nación. Sí, y esto nos lleva a la siguiente frase: el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Sí? Seguimos leyendo. Nos quedamos en el 22. Luego los israelitas le dijeron a Gedeón: queremos que tú y tu familia sean nuestros jefes, puesto que no los libraste de los madianitas. Pero Gedeón les respondió: ni yo ni mi familia seremos los jefes de ustedes, será el Señor quien los gobierne. Y con ellos traían aretes de oro, pues eran ismaelitas. Gedeón les dijo: quiero pedirles algo, denme cada uno de ustedes los aretes de su botín. Y ellos, tendiendo su manto, echaron sobre él los aretes del botín y dijeron: con mucho gusto te lo daremos. Y el oro de los aretes llegó casi a 19 kilos, sin contar las placas, las joyas pequeñas y los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, ni los collares que traían colgados los camellos. Con todo eso, Gedeón hizo un efod y lo guardó en Ofra, que era su ciudad. Pero cuando los israelitas vieron el efod, se corrompieron y le rindieron culto a ese lugar. Esto fue como una trampa para Gedeón y su familia. Una vez terminada todo tipo de amenaza en los madianitas, con sus reyes y líderes muertos, se junta todo el botín de guerra y Gedeón le hace un pedido a los israelitas. Les pide que entreguen los aros de oro que pertenecían al botín. Aros que utilizaban los madianitas en las orejas y en la nariz. Y de buena gana los israelitas aportan y entregan los aros. Y se juntan algo así como 19 kilos de oro. Con este oro Gedeón mandó hacer un efod. ¿Qué es un efod? El efod era una vestimenta para el sumo sacerdote. Era de lino y con algunos detalles de oro. Ahora, esa vestimenta no necesitaba 19 kilos de oro, ni tampoco sería práctico para el sumo sacerdote cargar esa cantidad de peso. Entonces, ¿qué clase de efod hizo Gedeón? De hecho, digo de paso, la vestimenta del sumo sacerdote, el efod, ya estaba hecha, no necesitaba otra vestimenta. ¿Qué clase de efod hizo Gedeón? El efod de Gedeón debió de ser una especie de vestimenta que se tomaría como una representación de la gloria de Dios, para representar la presencia divina, una imagen. Eso es lo que hizo. Gedeón lo hacía para promover el culto a Dios. Sin embargo, es probable que tuviera otra motivación. ¿Y por qué decimos que seguramente tenga otra intención? Por los resultados que esto trajo. Y esto nos lleva al tercer punto: una demagogia monumental que termina en la corrupción completa del pueblo. La gloria de Dios se manifiesta en lo que Dios hace y no en lo que nosotros hacemos. Porque si Dios no está atrás de lo que nosotros hacemos, los resultados van a ser malos. Por más que digamos que es para la gloria de Dios. Y esto lo podemos ver como un ejemplo gráfico en lo que pasó en la Edad Media y en el Renacimiento. Esto era muy evidente. Cuando construían esos grandes templos, esas grandes iglesias,
Edificios monumentales, cada vez más altos, cada vez más ornamentados, cada vez más grandes, con el fin de mostrar la cercanía, y lo digo así, entre comillas, mostrar la cercanía con Dios, mostrar la gloria de Dios, la bendición de Dios para esa ciudad, ¿sí? Y esto como un discurso, ¿sí? Pero lo único que buscaban esas iglesias era un posicionamiento de poder a través de la utilización de una imagen religiosa. Como consecuencia, lejos de mostrar la gloria de Dios, lo único que traían a la sociedad era confusión, ¿sí? Y si Dios no está detrás, la gloria de Dios no va a quedar de manifiesto. Y lo mismo que pasaba con estas iglesias monumentales en la Edad Media, lo mismo pasó en el pueblo de Israel con el efod. Dios no estaba atrás de eso, Dios no mandó a hacer ningún efod de oro, y la utilización de un elemento religioso, por más inofensivo, por más majestuoso que sea, trae confusión. Por más que se diga que es para la gloria de Dios. Y como suele suceder, el objeto que supuestamente estimularía la adoración a Dios terminó sustituyendo a Dios. Y vemos ahí que los israelitas rinden culto al efod. Y muchas veces pasa esto. Muchas veces a nosotros y en esta sociedad que vivimos pasa esto, ¿sí? Se puede hacer una actividad religiosa, se puede hacer una reunión, se puede hacer una conferencia y no estar Dios. Se puede hacer el edificio o la iglesia más grande y más moderna y no estar Dios. Se puede adquirir en nombre de Dios un bien súper importante y se puede hacer muchas cosas en nombre de Dios. Ahora, si no está Dios detrás de cada una de esas cosas, lo único que traen es perjuicio a Dios. Lo único que traen es confusión. Seguimos, 28. Así fue como Madián fue sometido por los israelitas y nunca más levantó cabeza. Y mientras vivió Gedeón hubo paz en la tierra durante 40 años. 29. Después de eso Gedeón, hijo de Joás, también llamado Jerubal, se regresó a su casa. Los descendientes de Gedeón fueron 70 hijos porque tuvo muchas mujeres. Con la concubina que tenía en Siquén tuvo un hijo al que llamó Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, siendo ya muy anciano, y lo sepultaron en Ofra de los abiseritas, en el sepulcro de Joás, su padre. Pero a la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a corromperse y a adorar a Baal Berit. Se olvidaron del Señor, su Dios, que los había liberado de todos los enemigos que lo rodearon. Y tampoco se mostraron agradecidos con la tribu de Gedeón, es decir, Jerubal, a pesar de todo el bien que éste había hecho a Israel. Esta historia, o esta parte de la historia, el final de la historia, ilustra el peligro de adquirir poder. De un hombre tímido y humilde, Gedeón se convierte en un líder popular y exitoso. Y esto nos lleva a nuestro último, cuarto punto. Una falsa humildad lleva a excesos. En el versículo 22, que ya leímos, el pueblo de Israel le propone a Gedeón que los gobierne, que sea su rey, ¿sí? La liberación convirtió a Gedeón en un líder popular. Pero frente a este pedido, Gedeón rehúsa el pedido y aclara, muy bien aclara, que Dios es el que debe gobernar. Pero a pesar de esta correcta respuesta, lo llamativo es cómo empieza a vivir Gedeón. Gedeón comienza a vivir como un rey.
Utiliza su poder para torturar y matar a los que no lo apoyan. Utiliza su poder para venganzas personales. Utiliza su poder para establecer un santuario ilegítimo. Adopta un estilo de vida un tanto suntuoso. Tenía un harem de mujeres a disposición y vivía en el lujo. Ahora, todo esto llevó al pueblo, de a poco, a olvidarse y a apartarse de Dios nuevamente. No quiero matar a Gedeón. Gedeón hizo muchísimas cosas buenas. Hoy nos tocaron todas las malas. Pero empezamos viendo que fue un ejemplo formidable de humildad y buen trato. ¿Sí? Después del punto 2 vimos que tuvo un trato desigual que él había recibido de Dios y que termina en venganza. Tercer punto, demagogia monumental que termina en la corrupción del pueblo. Cuarto y último punto, falsa humildad que lleva a los excesos. Ahora, lo importante, a ver quién responde. Van a tener que ser los que llegaron primero, porque la primera parte... ¿Cuál era el concepto? Levantando la mano, el que yo vea que está primero, le doy paso. ¿Cuál es el concepto con el cual analizamos y armamos la hipótesis? Graciela. Corrosión. ¿Sí? Se lo ganó, después se lo doy. Este es de Graciela. Como la corrosión, ¿sí? Todo empieza del descuido, ¿sí? Y de a poquito. ¿Sí? Primero, el metal pierde el brillo. Después, el óxido empieza a crecer. Después, el óxido domina toda la superficie. Y por último, el óxido debilita ese material. Lo mismo pasa acá. ¿Sí? De a poquito empieza hasta que un día llegó el olvido y ya no hay vuelta atrás. Ahora, segunda pregunta súper importante, levantando la mano, que también lo mencionamos al principio. ¿Quién es el gran ausente en Jueces, capítulo 8? Mónica levantó primero la mano, es Dios. Dios se menciona, pero Dios no está presente. ¿Sí? No siempre que se menciona a Dios, Dios es el protagonista. Y a esto quiero que nos quedemos con esto hoy. ¿Sí? Que Dios sea el protagonista, siempre. ¿Sí? Porque eso aleja muchas otras cosas, aleja muchos otros problemas. ¿Sí? No va a crecer el óxido si está Dios. Cuando Dios está presente, no hay corrosión. ¿Sí? Oramos. Padre, te damos gracias porque podemos ver ejemplos que nos sirven para nuestra vida, de cómo comportarnos y de cómo no comportarnos, Señor. Y te agradecemos porque es claro en tu palabra el lineamiento que tenemos que seguir. Te pedimos que nos ayudes porque no estamos exentos de caer en distintos pecados, Señor. Que nos ayudes a estar siempre firmes y pendientes de tu palabra, Señor, para poder crecer y parecernos más a tu Hijo. Te agradecemos por este momento, te agradecemos por estas enseñanzas en el nombre del Señor Jesús. Amén.